Hola y bienvenidos a su canal de código, nodos y VFX y también de regreso a... Achieved with CryEngine. Así es, CryEngine, nuestro amado CryEngine, que ya tenemos versión nueva, 5.7, que de hecho ya salió hace más de un mes, pero bueno. Vamos a aprovechar que tenemos esta versión para comenzar a actualizar tutoriales que ya mismo están por cumplir un año y si quisiera enfatizar más esos conocimientos, estructurarlos mejor y utilizar esto como excusa para comenzar a hacer videojuegos chiquitos, juegos pequeños que iremos subiendo poco a poco aquí en nuestro canal, en nuestro amado canal de código, nodos y VFX. Así que, ¿por qué no? Así que, sin más tiempo que perder, gente, comenzamos. Muy bien, gente, lo primero que vamos a hacer es volver a ver el apartado de componentes, cómo podemos trabajar con componentes dentro de CryEngine. Y lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a ir aquí a nuestro CryEngine Launcher 2.0 y vamos a darle a Launch Sandbox CryEngine 5.7. Una cosa que quiero recalcar es que las versiones 5.6 para abajo hasta la versión 5 están completamente deprecadas, ya no se pueden descargar a través de este CryEngine Launcher y también me parece que ya tampoco se puede acceder al código fuente desde GitHub. Esto sucedió, si no mal recuerdo, el lunes pasado, que CryEngine decidió deprecar esas versiones, ya que ellos van a enfatizar todo su esfuerzo en actualizar la versión 5.7 y también asumo que deben estar trabajando ya en la versión pública de CryEngine 6. Pues bien, son cosas que ya se encargarán ellos. Pero bien, vamos creando en este caso un nuevo proyecto y vamos a hacerlo a través de CPP, de C++ en este caso. Entonces vamos a buscar la ruta donde vamos a ubicar en este caso estos proyectos. Yo ya tengo una ruta más o menos preestablecida que tenemos en este disco de Project C de CryEngine, y aquí tengo diferentes proyectos que ya los iremos revisando en algún momento y vamos haciendo en este caso una nueva introducción. Entonces intro to CryEngine. Perfecto, entonces vamos a darle Create Project, vamos a crear un blank project, en este caso con CPP, entonces vamos a darle aquí a Create Project. Perfecto, entonces aquí tenemos que esperar hasta que el sandbox entre en ejecución y ya vamos a volver a recapitular todo el tema de la creación de componentes utilizando C++. Muy bien, ya estamos dentro del sandbox y bien, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para comenzar a trabajar el código fuente, en este caso comenzar a crear nuestros propios componentes, es ir en este caso a Visual Studio y generar una nueva solución para esto. Pues bien, para esto nosotros no necesitamos tener el sandbox abierto, ya que el código fuente lo que va a hacer es generar un plugin. Ese plugin va a ser el que nosotros vamos a usar aquí dentro del sandbox. En pocas palabras, ese plugin va a actualizar el sandbox, va a ingresar nuevos componentes, nuevas entidades si creamos nuevas entidades, etc. Entonces, eso es lo que va a hacer el código fuente. Entonces, para evitar incompatibilidades o evitar problemas, Crytek nos recomienda tener cerrado el sandbox para hacer esa tarea de ahí. Entonces es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a cerrar el sandbox ya que de momento no lo necesitamos. Entonces, perfecto, ya está cerrado. Y ahora podemos ir en este caso a nuestro proyecto. Vamos acá para que refresque. En este caso estoy aquí. Y vamos a ir acá a Reveal in Explorer. Entonces, perfecto. Ahí ya nos abre la carpeta de Windows en este caso. Perfecto, vamos a darle lista que me estresa verlo con tantas cosas aquí. Y bien, como digo, lo primero que nosotros necesitamos hacer es generar la solución de Visual Studio. Pero bien, incluso nosotros antes de generar la solución de Visual Studio, nosotros ya podemos predefinir qué componentes podríamos llegar a necesitar. En este caso vamos a crear un componente que nos va a ayudar a simbolizar el controlador de nuestro personaje. Entonces, antes de generar la solución, nosotros podemos hacer esa tarea. Entonces, podemos venir acá a Code, que es donde en este caso van a contener todos los ficheros que se van a compilar, y aquí nosotros podemos tenerlo organizado por carpetas, como está específicamente aquí Components, pero nosotros podemos tener carpetas de diferentes nombres dependiendo de lo que vayamos a necesitar. En este caso, como vamos a crear un componente que nos va a ayudar a controlar a nuestro personaje, pues vamos a crearla dentro de la carpeta mismo de Components.
Perfecto, entonces vamos a organizar esto en lista para que se vea más bonito. Y bien, aquí nosotros podemos crear ficheros o podemos seguir metiendo más carpetas para tener más modularizado, como quien dice, nuestro proyecto. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a mantener un mejor orden. Entonces vamos a crear en este caso una nueva carpeta y la vamos a llamar simplemente Player Controller. Player Controller, perfecto. Perfecto, ahora dentro de esta carpeta, pues bien, aquí es donde sí vamos a crear los ficheros que vamos a necesitar. Y para esto podemos simplemente usar un text document y vamos a llamar en este caso Player Controller. En este caso puede ser .h o puede ser también .hpp, porque hpp en realidad es la extensión original de C++ para los archivos de cabecera. Pero en este caso recomiendo más usar .h sobre .hpp, ya que al momento de generar la solución a través de CMake, porque CryEngine utiliza CMake, normalmente no considera los HPP. No sé si ese es un problema de CMake, no sabría decirlo porque no considera los .h, pero siempre he tenido ese inconveniente. Entonces, para evitar problemas, y ahorita que recién estamos empezando, mejor es mantenerlo en este caso .h, que es como CMake trabaja mucho mejor. Entonces, perfecto, esto nos va a decir, oye, pero estás poniendo una extensión que no conozco, alguna cosa así por el estilo. Entonces le digo, sí, sabes que ubica. Perfecto, incluso ya me genera un pequeño icono para eso. Ahora vamos a hacer lo mismo para el .cpp. Player Controller, pero en este caso .cpp. Perfecto, me da el mismo warning. Perfecto, entonces ya con esto ya tenemos generado ambos, o bueno, el componente a través de sus dos ficheros, tanto el .h como el .cpp. Ahora sí ya podemos proceder a generar la solución. Entonces vamos a dar clic derecho y vamos a dar a Generate Solution. Esto va a invocar un programa llamado Cry Version Selector. Este programa es el encargado de generar la solución de Visual Studio, en este caso, para poder compilar nuestro juego. Ahora, esto me dice, bueno, ¿en qué versión de Visual Studio quieres usar? Pues bien, le voy a decir que utilice la 2019, que es la versión que tengo en esta máquina de aquí. Entonces aquí le voy a dar Generate Solution. Esto lo que va a hacer es invocar a CMake, que es el encargado de crear todas las instrucciones, todo lo relacionado para que el compilador pueda generar el proyecto o pueda compilar nuestro juego, o pueda compilar en este caso la librería. Entonces este proceso va a tardar según qué tan grande es el proyecto. Otra cosa que también puede influenciar cuánto tiempo demora es cuando ustedes lo hacen por primera vez. Cuando ustedes lo hacen por primera vez, normalmente tiene que descargar el CMake, tiene que configurar ese CMake, entonces es un proceso que sí va a tomar tiempo. En este caso, como yo ya tengo tiempo trabajando en CryEngine, este es un proceso que no demora mucho. Pero como les digo, si ustedes recién están empezando, pues este proceso les va a demorar. Puede llegar a demorar, creo que la primera vez a mí se me demoró como media hora, no me recuerdo muy bien, pero sí demoró algo de tiempo. Así que perfecto, ya con esto tenemos generado nuestra solución y se nos generó también esta carpeta Solution, que si entendemos un poquito mejor es la solución de nuestro juego. En este caso es de Windows 64, ya que es la máquina en la que estoy trabajando. Perfecto, y en este caso aquí tenemos la solución y aparte es la versión en la que se va a compilar. Entonces podemos abrir en este caso nuestra solución de Visual Studio. Pues bien, aquí tenemos que esperar hasta que Visual Studio entre en ejecución. Muy bien, una vez Visual Studio terminó de generar la solución, ya podemos comenzar a trabajar con nuestros componentes. Pues bien, para nosotros poder comenzar a programar nuestros componentes tenemos que venirnos hasta acá la carpeta que dice Project, y aquí tenemos un proyecto que se llama Game. Este es el proyecto que se va a compilar, este es el encargado de generar el DLL, o no era un DLL, era un punto, no, era un DLL, me parece que era un DLL. Déjame regresar en este caso al proyecto, déjame cerrar Intro to CryEngine, y aquí tenemos la carpeta binaria. Ahí tengo el de Windows de 64, que es para la arquitectura que se va a compilar, y efectivamente aquí tenemos el DLL. Esto es lo que se va a generar y este DLL es el que se va a leer en el sandbox. Una de las ventajas que tenemos al tener, por decir así, separado el DLL del sandbox, por así decirlo, es que este DLL nosotros lo podemos llevar a cualquier otro proyecto de CryEngine y en teoría nosotros vamos a poder usar toda la información que nosotros generemos aquí. Es como una forma de
reaprovechar el código, por así decirlo. Nosotros podemos tener componentes customizados, componentes propios de nosotros o componentes básicos que podemos usar casi siempre en la mayoría de proyectos, y para evitar estar programando constantemente esos componentes, nosotros podemos simplemente tener un DLL principal y coger y llevarlo a diferentes sandbox en este caso, o a diferentes proyectos, para tener siempre esos mismos componentes. Entonces esa es la ventaja de trabajar con DLLs. Perfecto, entonces como digo, este es lo que se va a compilar. Este es el proyecto que va a generar este DLL, que de hecho también se llama game. Bueno, en este caso game.dll. Y bien, aquí nosotros tenemos nuestra carpeta de components, que es la carpeta que nosotros tenemos aquí dentro de components, como pueden ver, components. Y dentro de components tenemos el player controller y tenemos el player.h, que son los ficheros que nos genera por defecto. Entonces, perfecto, nosotros aquí ya podemos acceder a estos ficheros y aquí nosotros ya podemos comenzar a trabajar, que de momento son ficheros vacíos, ya que no tiene absolutamente nada. Ahora, cuando nosotros generamos el proyecto o generamos la solución, perdón, lo que originalmente se genera es este fichero llamado CMakeList. Este es el que le va a dar todas las instrucciones al compilador de qué tiene que compilar y cómo lo tiene que compilar. Qué warnings va a usar, o sea, en este caso los warnings del compilador, si va a utilizar algún tipo de optimización, etcétera. Entonces ustedes pueden revisar este fichero para enterarse mejor que cómo configura en este caso el compilador. Entonces ven, hay mucha información que ustedes pueden revisar tranquilamente. Entonces aquí dentro de estos add source, lo que hace él es indicar, bueno, cuáles son los ficheros que se van a compilar, y aparte de eso, cuáles son los ficheros que se van a poder usar desde aquí dentro de Visual Studio. Si nosotros hiciéramos este proceso todavía más manual, yo que sé, queremos añadir un nuevo componente, como por ejemplo, no lo sé, creemos una nueva carpeta player animation, pongamos. De momento no vamos a ver temas de animación. Y aquí, al igual que hicimos con estos de aquí, vamos copiando y vamos a crear, en este caso, vacíos. También podemos tener plantillas y simplemente copiar esas plantillas. Y se acaba el problema. En este caso, déjame copiar ahí. Y aquí, igual. Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos nuestras clases. Ahora, para poder usar la misma técnica que nosotros usamos hace un momento, necesitamos tener cerrado Visual Studio. Pero en el caso nosotros que vamos a hacer este proyecto, como digo, todavía más manual, nosotros podemos modificar desde Visual Studio este fichero CMakeList. Podemos copiar, por ejemplo, esto de aquí y realizar cambios. En este caso no es un player controller, sino es un player animation. En este caso la carpeta se llama Player Animations. Para enterarse mucho mejor qué es lo que estoy haciendo aquí, sí les recomiendo ver cómo se pueden generar los ficheros make, ya sea make solo o sea con CMake. Entonces les recomiendo mucho que investiguen sobre eso de ahí. Esto se sale un poco del scope de la clase en sí, por eso que no le estoy prestando mucha atención. Simplemente les estoy diciendo en este caso cómo lo podemos hacer de forma manual. Pero como digo, si quieren enterarse mejor, investiguen el tema de los ficheros make, y en este caso también los ficheros, o sea, CMake también genera, bueno, CMake es un programa que genera esos ficheros make. Entonces, sí les recomiendo que investiguen sobre eso de ahí. Perfecto, entonces nosotros ya le estamos diciendo que para esta compilación y para esta solución o para este proyecto también me considere esta carpeta de aquí y estos ficheros de aquí. Una vez habiendo modificado este fichero CMakeList, nosotros lo que podemos hacer es venirnos acá a CMake Predefined Targets y venir acá donde dice Zero Check y vamos a dar en este caso Rebuild, vamos a recompilar esto de aquí. Perfecto, y como ven me dicen, oye, ¿sabes qué? Detecto una modificación sobre la solución que tú estás usando. Entonces le digo, ¿sabes qué? Recarga todo. Y esto lo que va a hacer es, como quien dice, es recargar o reconfigurar esta solución. Y como pueden ver, ya la carpeta Player Animation ya la tengo a disposición. La solución fue modificada, por lo tanto ya puedo comenzar a trabajar con esos ficheros. Entonces tenemos estas dos formas de poder generar nuestra solución de Visual Studio. Bueno, para generar la solución de Visual Studio únicamente a través
En este caso de clic derecho, Generate Solution para generar la solución desde cero. Y en el caso nosotros queramos modificar para poder añadir más ficheros o más componentes, podemos hacerlo también. De esta misma forma, clic derecho, Generate Solution, pero en ese caso necesitamos tener cerrada la solución o hacerla de forma manual como lo hicimos hace un momento. Y muy bien, ahora para empezar a programar nuestros componentes, pues bien, vamos a tener que heredar de una plantilla que CryEngine ya nos ofrece. En primer lugar, vamos ubicando en este caso el pragma. Para evitar, para tener una especie de include guard, en este caso que nos va a ayudar con el tema de las inclusiones cíclicas y todo ese tipo de cosas, o evitar las dobles inclusiones o evitar los doble procesamientos de esos includes. Para eso usamos los pragmas en este caso. Ahora, vamos a decirle que quiero, en este caso, incluir la plantilla de los Entity Component. Para esto tenemos que entrar a Cry Entity System, que es el módulo donde se encuentra ese fichero, y el fichero que me interesa se llama Entity Component. Dentro de este fichero tengo la declaración, en este caso, de los Entity Component. Entonces vamos a crear una herencia de ese Entity Component. Por lo tanto, vamos a declarar una clase que la vamos a llamar en este caso CPlayerController. En este caso le voy a poner final y vamos a hacer una herencia pública de Entity Component. Perfecto, entonces abrimos el cuerpo de la clase. Y ahora, ¿por qué utilizo C como prefijo? Dentro del coding estándar de CryEngine, ellos recomiendan que cuando tú vayas a crear clases, prefijes esas clases con la letra C. Esto es más que nada para que otros programadores u otras personas que te estén ayudando en el proyecto sepan que ellos están trabajando con una clase. Es solamente comunicación. Cuando tú creas estructuras es ahora lo contrario. Ahora recomiendan prefijar en este caso con la letra S. Cuando trabajas con enumeradores ellos recomiendan prefijar con E, etc. O sea, dependiendo del tipo que nosotros vayamos a usar, ellos te recomiendan prefijarlo de una u otra forma. Para poder enterarse mejor de este tema les recomiendo revisar el coding estándar de CryEngine. Les voy a dejar un enlace en la parte inferior en los comentarios para que ustedes puedan revisar ese coding estándar. Y bien, ya con esto nosotros ya tenemos generada una clase que hereda de Entity Component. Ahora nosotros podemos intentar compilar esto de aquí, pero para poder compilar necesitamos que el .cpp en este caso tenga información, porque si no, no va a compilar nada. O sea, va a compilar un CPP vacío donde no hay nada y posiblemente no genere nada el binario. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una inclusión, pero en este caso del fichero stdafx.h. Este fichero stdafx contiene, déjame ver, acá está. Contiene algunas inclusiones para poder generar, en este caso el DLL, contiene algunas macros que nos va a ayudar para todo ese proceso. En pocas palabras, este fichero es indispensable para poder generar nuestro componente. Y de hecho, este fichero tiene que ser el primero que debe incluirse dentro de nuestros componentes que vayamos a generar, porque si no, nos va a dar error al momento de la compilación. Y ahora sí podemos en este caso hacer una inclusión del player controller porque solamente tenemos declarada la clase y en teoría aquí lo que vamos a hacer es definir dicha clase. Entonces ya con esto ya se puede compilar. De hecho podemos en este caso ir acá a build y digamos build game. Pero antes de hacer build game nosotros tenemos que configurar cómo va a ser la compilación. Crytek recomienda utilizar Profile. Profile es un híbrido entre debug y release, o sea, es una compilación intermedia, por así decirlo, el cual nos va a permitir usar macros que funcionen únicamente con debug y macros que funcionen con release. Por eso digo que es una intermedia, es una especie de compilación intermedia que vamos a hacer, una especie de compilación final intermedia, un poco rara esa palabra, pero más o menos así podríamos considerar. Entonces cambiemos en este caso a Profile, que es lo que ellos nos recomiendan. Entonces perfecto, ya se cambió y con esto podríamos en este caso proceder a compilar. Entonces hagamos un build game y bien, perfecto, compiló. Pero ¿qué tal si abrimos el sandbox? Vamos abriendo en este caso el sandbox. Entonces vamos debugueando el sandbox. Para poder debuguear en este caso el sandbox, nosotros tenemos que venirnos de estos otros tres proyectos que tenemos aquí. Vamos a ir aquí a Editor, vamos a dar clic derecho y vamos a dar a Set as Started Project. Esto lo que va a hacer es que cuando nosotros lancemos un depurado,
en este caso nos inicialice el editor, ya que queremos probar cosas dentro del editor. Entonces vamos a darle en este caso a local window debugger. Si hay un cambio va a volver a compilar. Como no he hecho cambio, no vuelve a compilar, sino que en este caso lanza ya el sandbox o el editor en este caso. Entonces esperemos hasta que el editor ya esté en funcionamiento. Muy bien, estamos de regreso aquí al sandbox. ¿Y qué tal si vamos abriendo una de las escenas de ejemplo que nos entregan por defecto? En este caso, el generar el proyecto. Pues bien, vamos a presionar Control O, nos va a abrir automáticamente la ventana de Select Level y vamos a seleccionar en este caso Example, que es la escena que nos viene. Bien, en este caso, bueno, vamos a usar cualquiera de las entidades que tenemos aquí. Al igual como lo hicimos en el video anterior, el video desactualizado, vamos a usar la misma entidad como víctima en este caso. Y bien, vamos a ver si el componente que generamos, en este caso, podemos usarlo dentro del sandbox. Recordemos que nuestro componente se llama Player Controller. Perfecto, entonces vamos a buscar este Player Controller. Y tenemos aquí un CPlayer, pero es CPlayer Component. Este es el componente que nos entrega CryEngine por defecto, que es este de aquí, CPlayer Component. Entonces nuestro componente no lo podemos usar en el sandbox. Pues vamos a ver qué podemos hacer para poder usarlo dentro del sandbox, ya que yo necesito poder tener entidades que puedan tener ese componente para comenzar a hacer cositas dentro del juego en sí. Pues bien, para poder tener ese comportamiento que estoy buscando, yo necesito reflejar este tipo, necesito reflejar esta clase, y para poder hacer eso yo necesito usar un método llamado reflectType. Entonces vamos a escribir en este caso el tipo, ya que este tipo void, y la función se llama reflectType. Perfecto, que tiene un parámetro que en este caso se encuentra dentro del namespace schematic y el objeto se llama cTypeDescription. Y como esta es una función template, una función templatizada por así decirlo, yo necesito decirle bajo qué tipo se va a especializar. Y el tipo que yo quiero que se especialice es el tipo de esta clase, o sea, CPlayer Controller. Player Controller. Entonces cierro en este caso paréntesis angular y esto es una referencia. Va a ser pasado esto como una referencia. Y podemos darle cualquier nombre que queramos por convención, y en la mayoría de códigos que ustedes van a encontrar normalmente lo llaman así por description, de forma bastante simplificada. Y bien, esta es la función que CryEngine necesita buscar para poder reflejar este objeto y que se lo pueda usar desde el sandbox. Bien, pero la función tiene que ser marcada como función estática. Es una función global, pero se tiene que acceder a través de la clase. Eso es más o menos lo que static quiere decir en este contexto. Entonces ya, perfecto, con esto ya se puede buscar la función, pero necesitamos algo más. Necesitamos ahora, utilizando el objeto que estamos recibiendo como parámetro, setear un objeto llamado CryGUID o Cry Global Unit Identifier. Esto es un identificador único que va a tener este componente. Este CryGUID es un valor, si no me lo recuerdo, de 64 o de 128 bits. Es un valor muy grande. Y esto es más que nada para garantizarnos de que no van a existir componentes con el mismo identificador, uno o varios componentes con el mismo identificador. Para eso se utiliza un valor muy grande. Entonces, para nosotros poder en este caso decirle qué identificador va a usar, vamos a tener que usar una de las herramientas que tenemos aquí en Visual Studio, que podemos acceder desde Tools, y podemos usar esta herramienta que se llama CreateGUID o Create Global Unique Identifier. Y el formato que utiliza CryEngine en este caso es el formato número 4. Entonces vamos a generar un nuevo GUID. Podemos darle las veces que nosotros queramos, que no estamos bastante seguros de que no se va a generar un número igual. Perfecto, pero como pueden ver, la función me dice que no existe una construcción o una conversión de constchar a CryGUID. Pues bien, para nosotros poder efectuar esa conversión de constchar, en este caso es un string, a CryGUID, nosotros tenemos que usar el literal CryGUID. En pocas palabras, este string literal lo que va a hacer es una conversión de este constchar que lo recibe como parámetro, en este caso a ver si lo logro, que lo está recibiendo como parámetro, va a coger ese número, ese constchar, y lo va a transformar en un CryGUID. Y perfecto, esto es lo que necesitamos, lo básico que necesitamos en este caso para poder reflejar este componente. Ahora,
aquí el componente ya lo tenemos reflejado, por lo tanto nosotros vamos a poder acceder a ciertas funciones, a ciertas variables que nosotros indiquemos que se van a reflejar. Pero bien, eso es algo que ya lo vamos a ver en las clases siguientes. Ahora, para poder usar ahora este componente dentro del sandbox, tenemos que todavía registrar el componente. Y para poder registrar ese componente, vamos a tener que hacer uso de una macro que la tenemos en este caso acá en Player CPP. Podemos revisar el fichero que nos entrega por defecto. Y la macro que tenemos que usar es esta, Cry Static Auto Register Function. Con este nombre tan raro y tan largo, en pocas palabras lo que va a hacer es registrar una función. Que dentro de esa función van a estar el código necesario para terminar de hacer el reflejo de nuestro componente. Así que de momento vamos pegando este código. Ahora, vamos a tener que declarar una función. Entonces vamos a declarar una función que normalmente por convención se utiliza register y el nombre del componente que nosotros queremos registrar. Entonces register controller. Y esta función necesita recibir como parámetro, se encuentra dentro del namespace schematic y se llamaba environment register, del tipo environment register, y vamos a crear un register. Perfecto, esta es la función que se tiene que pasar. Entonces vamos a decirle que la función es esta de aquí y le pasamos obviamente su dirección de memoria. Pero en este caso me dice Visual Studio que no encuentra la declaración, mejor dicho, no encuentra la declaración y definición de esta macro. Entonces vamos a tener que hacer ciertas inclusiones. Y una de las inclusiones que nos interesa se encuentra dentro de cry core static instant list.h. Entonces dentro de este fichero tenemos la declaración y definición de esta macro. Ahora, necesitamos ahora decirle cómo va a ser ese registro. Esta es la función que va a invocar. Perfecto. Pero ahora necesito decirle cómo va a ser el registro. Entonces vamos a usar el register que estamos recibiendo. En este caso como parámetro. Register. Y vamos a invocar, en este caso, bueno, no me dice que no conoce dónde está la definición ahora de esto de aquí. Y esto tenemos que ahora también hacer una inclusión. Cry schematic. Esto era dentro de environment. Y aquí debería tener un register. Perfecto. Entonces en teoría con esto ya podría acceder a sus métodos. Perfecto. Vamos a hacer un scope. Y este me pide un cry GUID. Perfecto. Vamos a registrar este cry GUID. Entonces necesito generar un Global Unique Identifier aquí. Y bien, el Global Unique Identifier nosotros lo podemos obtener en este caso a través de el Entity Interface. Que si no me lo recuerdo era cry... Era GUID. No, era GUID algo. Get Component, Get Entity Scope GUID o Global Unique Identifier. Perfecto, yo con esto ya le estoy pasando. Podemos revisar, en este caso me dice que es un Global Unique Identifier para el Environment Scope de Schematic, donde todos los componentes necesitan ser registrados para ser encontrados por la UI. Perfecto, claro, para en este caso poder usar la UI de CryEngine a través del, por ejemplo, la component que nosotros teníamos, nosotros ya a través de esto ya podríamos encontrar ese objeto. Ahora, esto me va a devolver un valor, esto me devuelve un environment register scope. Perfecto, entonces vamos cogiendo ese objeto en sí. Podríamos usar, bueno, sí, usemos en este caso schematic. Sí, environment register registration scope es la cosa. Y pongámosle únicamente scope. Inicialicémoslo. Perfecto. Ya tenemos ahora el scope y una cosa adicional que también tenemos que hacer. En este caso podemos llamar nuevamente ahora scope. Pero ahora vamos ahora sí registrar nuestro componente. Y necesitamos pasarle un environment elemental ptr. Pues bien, aquí podemos revisar otra vez el punto cpp que tenemos. Y ahora tenemos que hacer la llamada de este schematic main environment component. Pues bien, podemos copiar este código, pegarlo aquí, y el componente que queremos en este caso reflejar es el CPlayerController.
o queremos registrar, perdón, en este caso. Ahora necesitamos hacer una inclusión de este fichero de aquí. Entonces, include. Esto, si no me lo recuerdo, está dentro de Cry Schematic. Todo esto está en Cry Schematic. Environment Component. Elements, eso estaba dentro de Elements, Environment Component.h. Perfecto, yo con esto ya tengo la macro. Y ahora esto me devuelve un Registration Scope también. Entonces, Schematic, sigue Environment Registration Scope. Y podemos ponerle Component Scope. Perfecto, esto podemos alinearlo un poquito mejor. Y en este caso, para evitarme tantas líneas aquí, hagamos esto de aquí. Using namespace schematic. Perfecto, y ya con esto me ahorro un poquito de espacio. Vamos haciendo esto. Perfecto, ahí están mucho mejor alineados. Y perfecto, este es el proceso que necesitamos para reflejar y en este caso también registrar nuestro componente. Y bien, con esto nosotros ya podemos proceder en este caso a compilar. Hagamos un build game nomás, no creo que haya necesidad de hacer un rebuild en este caso. Y aquí tenemos que esperar hasta que el proceso de compilación termine, siempre y cuando no tengamos un error de compilación como acabamos de tener. Y ahora me dice time must be reflected. Time must be reflected. Me da error. ¿Por qué? Porque la función es privada. Las clases por defecto, todos los miembros de clase por defecto son privadas. Y el reflect time, en este caso la función de reflejo, necesita ser pública, ya que necesita buscarlo. En pocas palabras, la función esta de make environment component, esta función, este objeto esta macro que a su vez va a generar un objeto. Este objeto es el encargado de buscar que la clase esté reflejada para poder registrarla. Entonces, para poder buscarla, en este caso, la función tiene que ser pública en su defecto. Y perfecto, ahí tenemos compilado. Y bien, con esto ya podemos volver a depurar y regresamos cuando ya estemos dentro del sandbox. Muy bien, de regreso al sandbox, pues bien, vamos abriendo nuestra escena. Entonces, control O, vamos a example en este caso y seleccionemos nuevamente a nuestra víctima. Entonces, vamos a dar add component y perfecto, tenemos ya nuestro player component. Nuestro player component fue reflejado y registrado con éxito y por lo tanto ya podemos comenzar a hacer uso de este componente dentro del sandbox, incluso también a nivel de schematic. Y bien, gente, esto sería todo por este video. Si les gustó, ya saben, pueden ayudarme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar los otros videos de CryEngine, tanto con C# como con C++. Cualquier duda igual me la hacen saber. No olviden dejar su punto y coma al final y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.